Bueno, hola de nuevo a todos. Qué bueno volverlos a ver por este medio. Espero que su semana, su vida esté yendo de la mejor forma y nada, que este video sea pues de mucha utilidad con todo este proceso educativo que estamos llevando a cabo. Entonces les cuento que hoy vamos a ver un tema súper interesante como todos los de esta maravillosa clase de sociales. Vamos a hablar del paso de la conquista a la colonia. ¿No es cierto? Como que, bueno, no, espérense. Primero les voy a presentar la agenda del día. Primero vamos a hablar de qué es la colonia. Luego vamos a preguntarnos como, bueno, ¿cómo es que se da este paso de la conquista a la colonia? Luego, y dentro de ese ítem grande vamos a ver dos puntos importantes en los que nos vamos a centrar, que van a ser la evangelización por un lado y la fundación de ciudades por el otro. Y al final les voy a explicar el taller. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es qué es la colonia. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que cuando empezó la conquista, digamos que empezaron a llegar un montón de personas americanas, ¿cierto? Personas que tenían diferentes intereses, como vimos en los videos anteriores. Entonces eran personas que venían a servir a la corona, que venían a ganar honor, huir de deudas, buscar nuevos comienzos, que les gustaba la aventura, que veían en América un lugar de enriquecimiento. Entonces, digamos que empezaron a llegar un montón de personas a poblar este nuevo territorio que habían descubierto los españoles, ¿no? Entonces, llega un punto en que las grandes civilizaciones indígenas fueron dominadas por completo y que América Central y gran parte de América del Sur, a excepción de lo que hoy es el territorio de Brasil, por eso en Brasil hablan portugués y no español, todo ese territorio era de España. Entonces, digamos que a partir de este momento en que el dominio español empezó a consolidarse, digamos, de forma más sólida en el territorio americano, vamos a empezar a hablar de colonia. La colonia duró o se desarrolló en 3 siglos, siglo XVI, XVII y XVIII. Más específicamente, aunque ustedes saben que yo tengo un montón de problemas con estas fechas como súper rígidas, pero así como para que tengamos una referencia, la colonia empezó hacia 1550 y terminó en 1810. Y vamos a ver que se caracterizó porque durante estos 3 siglos los españoles impusieron su forma de gobernar, su lengua, su religión, sus costumbres, su cosmovisión del mundo. Y tengamos en cuenta que esta cosmovisión era abismalmente diferente a la que tenían los indígenas, ¿no? Entonces fue un choque terrible en la que los indígenas perdieron un montón de identidades culturales, de formas de ver la vida, perdieron a sus dioses. Imagínense lo que significa para una persona perder a su Dios. Entonces vamos a ver, no, espérense, todavía no pasemos ahí. Y otra cosa importante de la colonia es que vamos a presenciar el surgimiento de una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad va a estar conformada por este mestizaje que se va a dar entre indígenas, entre europeos, usualmente de raza blanca, entre las personas negras que empezaron a traer como esclavas al ver que los indígenas no soportaban los trabajos tan duros que se les imponía. Entonces vamos a ver el surgimiento de una nueva sociedad y todo esto va a ser característico de la colonia. ¿Vale? Pero entonces antes de pasar a la colonia nos deberíamos preguntar, bueno, ¿cómo es que se da ese paso, ¿no? Ese paso de conquista en que nos quedamos el video pasado y colonia. Y ahí llegamos a una serie de puntos que hay que rescatar. En este video vamos a rescatar dos. El primero es la evangelización. Entonces, digamos que con la conquista de América no solo se buscaba beneficio económico, sino que también un montón de personas religiosas vieron una oportunidad inmensa de convertir a una cantidad impresionante de gente, ¿no? Entonces empezaron a llegar misioneros en busca de almas. Y
digamos que se empieza a dar este abandono de las creencias politeístas que tenían los indígenas, que lo vimos durante las primeras clases que tuvimos presencialmente. Se empieza a dar este abandono y se empieza a adoptar esta religión cristiana que es presentada por los misioneros como la única verdadera, ¿cierto? Estas personas misioneras creían que si una persona no creía en Dios, cuando muriera iba a ir definitivamente al infierno. Entonces digamos que existía este afán por parte de los sacerdotes, de los monjes, pues de mostrarle a esta nueva población, a este nuevo grupo de personas, digamos que la verdad. Y veían un poco su misión como dar luz a los que estaban en la oscuridad. Ahora esto va a ser muy problemático porque finalmente les estaban imponiendo una religión, ¿no? Y a pesar de que hubo unos que fueron muy buenos y muy caritativos y digamos muy pegados a los valores cristianos, hubo otros que cometieron grandes injusticias con los nativos de América. Entonces ese es un tema que hay que pensar, ¿no? Es como de grises, no es blanco, no es negro. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego vamos a hablar de la fundación de las ciudades. Entonces, lo primero que hay que saber es que el primero en llegar al territorio colombiano fue Alfonso de Ojeda en 1499, en una expedición en la que además venían los geógrafos Américo Vespucio, que en el taller pasado seguro averiguaron quién fue Américo Vespucio, y Juan de la Cosa. Entonces, ay Jesucristo, se me pasó, discúlpenme. En 1526, Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta, que fue la primera ciudad, digamos, que se fundó en Colombia. Y luego, para el 20 de enero de 1533, Pedro Heredia fundó San Sebastián de Calamar, que, dato curioso, pues se convirtió en la actual Cartagena, ¿cierto? Entonces, fíjense que con la fundación de Cartagena tenemos algo muy importante y es que Cartagena era un peladero más o menos. Era, pues, eran playas áridas, el clima era duro, no había nada, no había agua potable, pero se funda esa ciudad ahí porque era un punto estratégico, un puerto que les, digamos, como que le permitía al gobierno español traer con mayor facilidad sus mercancías, hacer intercambios, etc. Entonces Cartagena se funda con una, digamos, como función estratégica, ¿no? Bueno, y Colombia empieza a hacer recorrido, ¿no? Tenemos que Rodrigo de Bastidas también recorrió partiendo de La Guajira y bajando por el Magdalena, recorrió una gran parte del país. ¿Listo? Entonces empiezan los conquistadores a llegar a los diferentes lugares y empiezan a sentarse. Y luego no podía faltar, tenemos la fundación de Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538. Entonces, bueno, ustedes tienen aquí en la presentación, aquí, a Gonzalo Jiménez de Quesada, que era un hombre que estaba huyendo. Gonzalo Jiménez de Quesada se embarcó al Nuevo Mundo en un intento de huir de sus deudas que lo iban a dejar en la cárcel, y digamos que se le encarga esta orden de subir por el río Magdalena con el fin de hallar una ruta hacia el Perú. Y estando en esta expedición llega al altiplano cundiboyacense, llega a Cundinamarca, donde, como se acuerdan, estaban los muiscas, que eran este grupo indígena que consideramos en Colombia como uno de los más desarrollados. Llega, se encuentra con estas personas, más específicamente esto sucede en un caserío indígena que se llama Teusaquillo. Y digamos que ahí Gonzalo Jiménez de Quesada dice como, bueno, vamos a mandar a construir 12 chozas, vamos a hacer una iglesia de paja y vamos a fundar Bogotá. La llamó en honor al rey Carlos V de España, la llamó el nuevo reino de Granada. Ahora, como saben, Bogotá fue fundada de forma ilegal porque Gonzalo Jiménez
Gonzalo Jiménez de Quesada no tenía, digamos, como sí, no tenía los permisos necesarios para hacer esa fundación. Entonces, digamos que ahí el inicio de la capital del país estuvo mediado un poco por la informalidad. Y bueno, eso era lo que les quería contar en este video. Ahora les voy a explicar el taller. Aquí lo tengo. Bueno, entonces el taller dice: 1. Averigua. Busca en internet cómo fue la fundación de alguna ciudad de Colombia que no hayamos visto en clase. Es decir, no se puede Santa Marta, Cartagena ni Bogotá. Cuéntenme quién fue el fundador, cómo se dio esa fundación, ¿no? Cuáles fueron los pormenores, si hubo peleas, si se encontraron con algún grupo indígena y en qué año se dio. ¿Listo? Luego les voy a pedir que escuchen esta canción que se llama Amutu y Soledad. Es una canción muy bonita. Y quiero que analicen cómo la imposición cultural por parte de los españoles puede ser problemática. Esta es una canción que habla sobre eso. Acá les dejo la letra, ahí está. Es cortica, es muy bonita. Y acá en estas líneas, por favor escriban una reflexión de por qué esto tiene que ver, analicen, por qué esto tiene que ver con lo que les presenté en el video y qué opinan de la letra, quiero saber. Y luego está el tercer punto, el que les digo, los extremos son malos. Es importante que a la hora de evaluar un acontecimiento no caigamos en verlo desde una determinada perspectiva y ya, porque si no vamos a ser muy parciales, ¿cierto? O sea, no es cierto que digamos como que la conquista y la colonia española hayan sido horribles todo el tiempo y que todo el mundo haya sido un tirano y que solo nos ha traído saqueos y cosas horribles. Finalmente somos hijos de esa cultura española y hay cosas buenas. Entonces quiero que por favor me escriban en un párrafo por qué o de qué forma pudo haber sido beneficioso para América el haber sido conquistados por España. ¿Listo? Está súper corto. Espero que pues disfruten haciéndolo y ya saben que si tienen cualquier duda pueden escribirme, ¿vale? Tengan una gran semana y nos vemos la próxima. Y, ay, espérense, me falta mi gran final. Sigamos aprendiendo juntos.